Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá. Hoy entonces, como saben, hace un tiempo corto estuvimos hablando aquí con una invitada, con Paola, sobre las regresiones que suceden a veces en esos hijos, ¿no? Y ella nos decía, recuerdo mucho, decía, hay tres tipos de regresiones, ¿no? Regresiones en el, eh, re- regresiones en el tema, digamos, del desarrollo, regresiones a nivel del neurodesarrollo, y ella también nos decía que hay regresiones en el tema emocional. Y justo conversando con ella después de que grabamos ese espacio, yo pensaba, pues sí es importante hablar más del tema del neurodesarrollo porque digamos que siento que es un tema bastante denso, pero podemos tal vez aterrizarlo un poquito más para que ustedes lo puedan entender. Y por eso les tengo un invitado muy especial, y es que Paola me pasó el contacto de una persona que les traje aquí el día de hoy. Él se llama Juan Camilo Lotero, es psicólogo, magíster en neuropsicopedagogía, que ahorita nos contará de qué se trata. Está cursando un doctorado en medición y tiene 9 años de experiencia en el sector clínico y educativo. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Juan Camilo. Pues Juan Camilo, nuevamente gracias por estar acá. Cuéntanos un poco para los que no sabemos muy bien qué es eso de neuropsicopedagogía. Digamos tú ahí, digamos eso de qué se trata para que entiendan un poquito, digamos, de lo que tú haces. Claro que sí. Nada, primero pues gracias a ti, Gina, por la invitación, por permitirme compartir contigo y pues claramente con la comunidad también con la que has venido ya acompañando ese proceso. Efectivamente, digamos, desarrollé esta maestría estando en Colombia. Yo actualmente estoy por fuera, estoy en Canadá haciendo el doctorado que tú mencionabas. Y bueno, digamos que este asunto de la neuropsicopedagogía, que suena a veces muy grande y muy rimbombante, básicamente es entender cómo es el funcionamiento entre el cerebro y, digamos, estos procesos psicológicos que conectan con el aprendizaje. Es básicamente eso. La articulación entre nuestro funcionamiento cerebral, ese componente psicológico, digamos, de corte más emocional, finalmente para llevarnos al aprendizaje. Digamos que la maestría está comprendida de manera general, no solamente a nivel infantil, porque existe, digamos, como esa mirada mucho más específica, pero, digamos, mi desarrollo fue mucho más ligado de manera general a cómo aprendemos a lo largo de la vida, en el trabajo, en la escuela, como padres, eh, también como individuos y claramente pues niños y niñas, tanto en casa como en las instituciones educativas o donde sea que se estén formando. Entonces es más o menos eso, como articular esa mirada desde la lógica del cerebro, desde la lógica individual y desde el contexto educativo a nivel general. Y cuéntanos entonces, Juan Camilo, como para iniciar, pues digamos, lo que decía al inicio, pues digamos, con Paola estábamos hablando de las regresiones en el desarrollo. Cuéntanos en qué se diferencian entonces esas regresiones del desarrollo de las del neurodesarrollo. Digamos, podríamos decir que, o tal vez no, pero podríamos decir que tal vez este tema del neurodesarrollo es, digamos, un poco más complejo que las que hablábamos en su momento con ella, o qué podrías decirnos de eso. Sí, digamos que ahí tendría que moverme un poquito como del objetivo de tu pregunta, que es hablar de las regresiones inicialmente, para devolverme a explicar un poquito Ah, el neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces, nada, eh, digamos que intentando responderte primero a la pregunta es, efectivamente hay unas regresiones que podríamos considerar típicas, más de orden evolutivo, más de orden, digamos, del proceso normal del crecimiento de cualquier persona, ¿cierto? De cualquier individuo, sujeto, como lo queramos nombrar, de cualquier persona en este caso, que son típicas, que son esperables, que se pueden explicar como de diferentes formas, entre ellas, digamos, este asunto más
de corte cognitivo, a nivel del pensamiento, de las funciones cerebrales también. Y justo en lo que se centraba Paola, mencionando también que son estas de corte mucho más emocional, que a veces no se explican únicamente por funciones cerebrales, sino, digamos, como todo el procesamiento psíquico, lo diríamos. Entonces, sí, están de este tipo. De otro lado, también tenemos unas regresiones un poco más atípicas, podríamos decir, e incluso patológicas, eh, que se dan a nivel de neurodesarrollo. Entonces, eso. Yendo a ese punto, me devuelvo para hablar en términos generales qué es el neurodesarrollo, porque esto nos va a permitir contextualizarnos mejor y entender, digamos, cómo podemos acercarnos precisamente a este tema de las regresiones. Entonces, nada, cuando hablamos de neurodesarrollo, no solamente nos referimos como a este proceso de crecimiento desde que nacemos, incluso hasta la muerte, en el que nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general, pues, digamos, experimenta unos cambios adaptativos o a veces no tan adaptativos a lo largo de la vida, ¿sí? Sino que el neurodesarrollo comprende también, digamos, como esos factores prenatales, los nombramos así, cuando hablamos de asuntos prenatales, estamos haciendo alusión de esos factores ambientales, individuales de los padres a la hora de la concepción, es decir, antes de concebir. Entonces, nos referimos a esos asuntos prenatales, a los asuntos perinatales, es decir, justo en el momento del parto, al momento del nacimiento, y los asuntos postnatales, es decir, ya el asunto del desarrollo evolutivo que conocemos y los hitos del desarrollo que seguramente pues, se han nombrado en este espacio, la adquisición del lenguaje, la adquisición del movimiento, la adquisición de todos los elementos, digamos, a nivel social, en fin, ¿sí? Entonces, claro, me quisiera detener un poquito como a explicar estos elementos. No sé si me salgo mucho de la pregunta, cualquier cosa me detienes, pero digamos eso, para entender un poco como ese asunto de las regresiones, de dónde se pueden originar, sobre todo a nivel, de ese nivel más atípico, tendremos que entrar primero como, bueno, analizar estos tres momentos del neurodesarrollo. Arranco por lo perinatal, perdón, por lo prenatal. Y allí en lo prenatal, entonces, nos referimos, sí, a unos asuntos genéticos, por ejemplo. Cuando hablamos de asuntos genéticos, entonces tendríamos que revisar esos hábitos de vida de los padres antes de la concepción, el tipo de alimentación que llevan, algo básico, las conductas de consumo de sustancias, tabaco, alcohol, psicoactivas de cualquier tipo, ¿sí? Digamos, la preparación que hay antes del proceso del embarazo, ¿no? Entonces, un ejemplo que me gusta mucho nombrar cuando hablo de este tema es precisamente que en muchos casos, cuando, bueno, digamos como un poco la lógica, sin ser muy prejuicioso, pero un poco la lógica latinoamericana en la que el embarazo no se planea tanto, eh, sucede que nos damos cuenta del embarazo, vamos al médico, pero ya después de 2, 3 meses es que la formulación del ácido fólico llega. Entonces es ahí cuando la mamá, digamos, se permite, digamos, el consumo de ácido fólico, del hierro y de cualquier otro, digamos, suplemento para ayudar durante el embarazo. El asunto es que precisamente dentro de este aspecto prenatal, el consumo del ácido fólico, por ejemplo, como preparación para el embarazo, sería fundamental. Digamos que en una práctica ideal, sí, como en una situación ideal del embarazo, la preparación tendría que incluir el consumo del ácido fólico, ojalá 2, 3, incluso 6 meses antes. Y no solo el ácido fólico, sino cualquiera de estos otros suplementos que podrían llegar a ser, digamos, necesarios. ¿Por qué el ácido fólico me centro yo en este caso? Porque, digamos que es el que permite que ese desarrollo neuronal, o más bien ese neurodesarrollo ya en el momento del embarazo se dé de manera adecuada.
Entonces, bueno, digamos que hay una serie de procesos a nivel del embrión, de cómo se dividen esas células allá en el momento de la fecundación, etcétera, y de cómo se origina el sistema nervioso. Dentro de ello, cómo se origina también, digamos, nuestro cráneo, nuestra cara, pues, digamos, los órganos que componen la cara, pero partiendo de ahí empieza a haber, por ejemplo, puntos clave en el neurodesarrollo que pueden marcar después regresiones. Entonces me refiero, por ejemplo, digamos que para hacerlo más sencillo, el desarrollo de nuestro sistema nervioso se da un poco como de esta forma, ¿no? Como que nuestra cara se cierra así y se cierra justo como acá en el medio, creando la nariz, el labio, ta, ta, ta. De ahí se origina, por ejemplo, síndromes como el de paladar hendido, labio leporino, porque justamente como desde esos momentos la formación se da o no se da de una buena manera, solo por poner el ejemplo. Entonces, claro, ya esto nos lleva a pensar un poco ya ese momento más perinatal y es precisamente el momento del parto. Entonces, bueno, saltándome ahí un poco rápido, como este tema de la formación del embrión, de cómo se da el paso al feto y luego el feto ya se convierte en bebé, que es, digamos, como el ser humano que podemos tener en brazos al momento del nacimiento. Pero resulta que durante el parto, pues también se pueden presentar algunas dificultades, algunas situaciones que son clave para hablar de estos problemas del neurodesarrollo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, durante el parto puede ser muy probable que la mamá pierda líquido amniótico antes de que, digamos, el bebé pueda nacer. Y eso puede llegar a generar que haya pérdida de oxígeno dentro del vientre. A eso se le conoce como hipoxia cerebral, es decir, que es la falta de oxígeno. Entonces, esto puede ser como una causa, pero que también lo vamos a ver como un posible factor ahí a tener en cuenta para identificar esas regresiones, pero de eso voy a hablar más adelante. Entonces puede ocurrir esto, este tema de la hipoxia cerebral. También puede darse nacimientos prematuros que están ligados también a dificultades en la adquisición de ciertas habilidades o en el retroceso de las mismas. También se da un poco ese tema de los traumatismos cráneoencefálicos, es decir, como ciertas agresiones al cráneo que se dan durante el parto, y me estoy refiriendo específicamente al uso de instrumentos como los forceps, por ejemplo, para generar el nacimiento, que ya se ha comprobado que puede tener mucha incidencia en estos procesos del desarrollo, y algunas otras enfermedades que se dan también, digamos, como de manera natural en el ser humano, como este tema de la ictericia, que la ictericia es básicamente, digamos, como el incremento de la bilirrubina, que es real en los niños y que sobre todo se ve, digamos, como el signo más visible de esto es que la piel se vuelve muy amarilla y que parte del tratamiento para la ictericia pues son baños de sol o exposiciones a rayos UV para aumentar, digamos, o regular más bien esos niveles de bilirrubina en el cuerpo. Entonces, ahí ya me estoy refiriendo específicamente a lo perinatal y ya luego en lo postnatal, entonces ya tenemos que hablar. Temas de nutrición, la lactancia, que tendremos que hablar entonces de cómo la mamá se prepara para el tema lactancia, de los nutrientes que puede recibir el bebé pues a partir de este acto, básicamente de la lactancia. Digamos, en casos de que eso no sea posible también, qué suplementos se pueden brindar para suplir, digamos, esas ausencias de lactancia en el niño, la estimulación que se puede dar a nivel, como mencionaba ahora también, del lenguaje, las capacidades motoras, las capacidades cognitivas, etcétera. Y pues finalmente también vamos a tener que hablar de esos factores sociales, socioambientales, en cómo se da la crianza, el tipo de familia en el que, digamos, se da la posibilidad de crecer, con todas las problemáticas que pudiéramos imaginarnos a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial, que las familias pues van a tener como unas
formas muy, muy diferentes y particulares de existir, pero que eso también podría llevarnos a eso. Entonces, bueno, digamos que ya hablando todo este asunto más contextual, respondiendo específicamente al tema de las regresiones, entonces ya podríamos decir, bueno, en principio, sí, existen, digamos, como es, eh, eh, antes de dar esa idea, me devuelvo también a decir, listo, la regresión entendida como, digamos, como unos síntomas que pueden aparecer, ya sea a nivel del sistema nervioso, ya sea a nivel del comportamiento, a nivel emocional, pero que nos están mostrando que habían unas habilidades y que esas habilidades aparentemente ya no están o disminuyeron, ¿cierto? Eh, cualquiera sea. Entonces, digamos eso para entender ese concepto de la regresión. ¿Qué pasa? Que efectivamente hay unas que son típicas, que son esperables, que se pueden dar, digamos, a lo largo del desarrollo, pero hay otras que son atípicas y a las que hay que prestarle mucha atención. Entonces, digamos, un poco estas que hablaba Paola en el encuentro que ustedes tuvieron anteriormente, justo las típicas se abordan allí. Sí, un poco más que tiene que ver con este tema de la plasticidad cerebral, de cómo aprendemos, de cómo el niño, digamos, como en esos primeros años, seguramente tiene que enfocar como todo su esfuerzo y su energía en aprender cualquier cosa que le exija al medio, hablar, caminar, sonreírle al chiste o a la voz de la mamá, ¿sí? Y cómo esa energía se enfoca tan específicamente que pareciera que las otras habilidades se pierden. Ya venía caminando, pero justo está aprendiendo nuevo vocabulario y volvió al gateo. Preocupación, sí, pero quizá es un asunto más del desarrollo esperable, como decimos, en el que, claro, su foco cognitivo está dado precisamente al aprendizaje de esas habilidades. Que eso claramente, digamos, se da porque nuestro cerebro, también explicado desde ahí un poco, te lo nombro de esta forma, es como si creara muchas autopistas. Supongamos, para ir de Quebec, en donde me encuentro yo, hasta Bogotá, donde estás tú, es como si el cerebro creara 1000 rutas, muchas rutas para llegar, por mar, por tierra, por aire, ¿sí? Y lo que pasa es que en el aprendizaje sucede que muchas de esas autopistas se van cerrando, porque lo que hace nuestro cerebro es ir encontrando una autopista más especializada, más rápida, más efectiva para llegar de Quebec a Bogotá. Digamos que eso sucede. Y cuando se eliminan esas otras autopistas o esas redes neuronales, específicamente a eso lo llamamos la poda neural, y esa poda neural es un factor que nos sucede a todos. Digamos, todos llegamos a este asunto de la poda neural, de perder ciertas habilidades o de especializar muchas otras o de que quizá, digamos, como elementos básicos, como ciertos reflejos, ya no sean tan necesarios cuando crecemos. Bien, luego ya nos vamos entonces a hablar de esas regresiones más atípicas, un poco más de orden patológico y que, digamos, tienen que ver con el neurodesarrollo ya propiamente. Entonces, conecto con todo lo que venía explicando. Claro, digamos, en ese asunto postnatal, el desarrollo de nuestro bebé se va dando de manera natural los primeros meses, el sostenimiento de la cabecita, la posición de gateo, el balbuceo, la adquisición del lenguaje, el contacto visual, el responder al nombre, el responder a ciertos estímulos que hay alrededor, girar la cabeza para ver el cambio de luz, para ver el cambio de sonido, en fin. Pero resulta que en dados momentos casi siempre llega a suceder alrededor de el primer año, 18 meses en adelante, que es posible que se den ciertas regresiones en esas habilidades adquiridas. Y que eso puede ser, digamos, una bandera roja para identificar posibles
trastornos del neurodesarrollo, entendiendo cómo estos trastornos, trastorno del espectro autista, otros síndromes o trastornos más complejos como el síndrome de Rett, digamos, muchos otros que se pueden originar ahí, ¿sí? Como digamos el de los más conocidos, el del espectro autista, para no alargarme mucho. Y para poner un ejemplo, entonces, seguramente el niño venía desarrollando esas habilidades, como ya lo estaba diciendo, y resulta que de un momento a otro el niño ya deja de responder al nombre. Entonces lo llamamos Juan, Juan, y normalmente él volteaba a mirar, pero ahora su mirada parece estar perdida. Ya no hay ese contacto visual. O antes había este reflejo de la risa frente a ciertas formas de hablarle al niño y eso dejó de estar. O que, por ejemplo, en el caso del síndrome de Rett, de ciertos movimientos de la mano que en los niños en los bebés recién nacidos, es muy habitual ver que sus manitos se mueven, digamos, como sin un control específico, que luego esto se adquiere y resulta que vuelve a aparecer ese movimiento involuntario de las manos o unos movimientos muy repetitivos, pues entonces ya empiezan a dar como otro tipo de alarma, de alerta, ¿sí? Ahí entonces es cuando empezamos a hablar de esas regresiones, de, de ver, digamos, como esa sintomatología que se puede presentar, de cómo el cerebro, justamente en la organización sináptica que estaba teniendo, cómo empieza a tener, digamos, una desorganización, ya sea porque se den unas podas sinápticas, como ya lo había explicado, muy abruptas. Entonces resulta que todas esas autopistas que se habían creado para conectar con los demás se cortaron más allá de lo que debía. ¿Sí? Como que esas rutas se fueron cortando y ya no es tan sencillo para el niño conectar socialmente o emocionalmente. Que estas rutas del control del movimiento, que esto lo aprendemos a hacer, esa coordinación, digamos, como motriz, pues también empezó a fallar, ¿no? Como que empezó a generarse una disfunción. Y esa disfunción se va a ver, entonces, digamos, como en unas características básicas también que llamamos las funciones cognitivas de base, que es la percepción, es decir, digamos, como esa capacidad de girarse ante lo que nombraba, el ruido, el cambio de luz, no sé, a que haya un olor particular, al gusto también, ¿cierto? La percepción es justamente cómo toda esta información que está al exterior se procesa y nosotros reaccionamos a ella, entonces los cambios que se dan ahí. La percepción, entonces a nivel atencional también, digamos, ese foco que yo puedo tener cuando me están hablando, cuando estoy escuchando algo, cuando estoy viendo algo también, cuando estoy elaborando algo a nivel manual, y que empezamos a notar que el niño también puede llegar a estar más difuso ahí. Entonces, percepción, atención y su capacidad de memoria, que sería, digamos, como el tercer elemento cognitivo, función cognitiva, y desde allí, pues, también la capacidad de retener palabras, entonces estamos hablando del vocabulario y resulta que el niño más o menos para los 2 años en teoría debe manejar alrededor de 50 palabras aprendidas y resulta que dejó de usarlas y solamente está diciendo ta, 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 ta. Empezó a repetir lo mismo todo el tiempo. Listo. Entonces a nivel, digamos como de estas básicas, se puede desarrollar unas funciones cognitivas superiores que llamamos así a nivel teórico, que es el lenguaje y el pensamiento. Es decir, la forma en que usamos la comunicación, de cómo nos expresamos y cómo comprendemos el lenguaje, pero también de cómo razonamos. Y ahí también va a ser notorio cuando son, digamos, de este tipo más patológico, ¿sí? Nuevamente, dando ejemplos. No sé, resulta que el niño se comportaba de una manera natural, esperable, como lo veníamos nombrando, y de un momento a otro empieza a golpear su cabecita contra todo. Y es un acto que repite todo el tiempo se está golpeando con su cabecita en el suelo, en las paredes, como un comportamiento atípico. Es ahí que empezamos a decir, ok,
ya había adquirido ciertas habilidades de regulación y aparecen estas señales ya no tan normales, es ahí donde hay que poner la banderita roja. Entonces, bueno, podríamos como ampliar un poco más el tema alrededor de, digamos, como los trastornos específicamente, pero en términos generales sería esa la concepción de las regresiones. Por un lado, estas típicas que ya se ha desarrollado más y esta que se desarrolló más, digamos, en el encuentro con Paola, y estas otras que te estoy contando que tienen más este orden del neurodesarrollo. Entonces, para no extenderme mucho en la palabra, no sé si originan ahí preguntas y para ti es claro también esta forma en que la estoy explicando, me cuentas. Sí, no me parece que dice que sí, podría neuronal, o sea, si no se da mal, algo falla en el proceso, ahí pueden aparecer esas, digamos, regresiones en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, es casi que, podríamos decir casi que es un juego de azar porque pues claramente en todas las personas no pasa eso, pero en las que pasa así sea un poquito, puede ser determinante no solo a corto plazo en su niñez, sino a mediano y largo plazo en su vida y cómo pueda diferentes áreas, ¿no? Bastante interesante como no lo que sí es más como más fácil entenderlo así. Escuchándote, digamos, pensaba, bueno, eh, se habla, digamos, cuando hablamos de este tipo de regresiones en el neurodesarrollo, se habla del espectro autista, ¿no? Se habla de discapacidad actual, de trastornos y de atención, movilidad. Esos, digamos, bueno, yo aquí ya bueno, he hablado con algunas personas, entonces para que no sea la repetición de la repetidera. Aparte de esas, ¿qué otros, digamos, trastornos del neurodesarrollo tú sientes que sea bueno compartirle a las familias que tal vez casi que no se conocen, se están volviendo como podríamos detectar a tiempo en esos. Uh -huh. Sí, bueno, digamos que de los más típicos también porque son los que más se presentan, digamos, los que hemos nombrado, este tema del espectro autista, digamos como con todas sus variaciones y todas las formas en las que lo podríamos entender. El tema de la discapacidad cognitiva, pero que la discapacidad cognitiva se debe entender más como, digamos, la sintomatología que hay detrás de ciertos síndromes. Y cuando hablamos de síndromes de neurodesarrollo también nos estamos refiriendo, por ejemplo, a, al síndrome de Down, por ejemplo, que su origen tiene que ver más con, con lo cromosómico, ¿cierto? Lo que llamamos congénito, es decir, de cómo se forman esos cromosomas y cómo se da. Entonces, tendríamos a pensar, digamos, como un niño con síndrome de Down, ya de entrada está, digamos, como destinado a tener ciertas regresiones. De hecho, digamos, el síndrome de Down, si bien tiene estas características conocidas por la mayoría de nosotros, también habría que decir que su desarrollo se da en unos tiempos más lentos, pero que igual las capacidades se pueden desarrollar, ¿sí? Digamos que esas capacidades, esas habilidades, tanto del lenguaje como del razonamiento, de la memoria, de la capacidad atencional y de la capacidad perceptiva, puede funcionar. De hecho, al nivel en que muchos de las personas con síndrome de Down no necesariamente estén presentando discapacidad cognitiva, por ejemplo, por nombrarlo así, para poner ahí como una semillita. Existen otros, como el síndrome de Rett. Resulta que el síndrome de Rett, pues, es como una enfermedad poco probable que pueda ocurrir,
pero que se da sobre todo en las niñas, porque digamos que afecta unas partes del cromosoma X, que es justo, digamos, el cromosoma eh, de las mujeres, XX, ¿no? Cuando hay combinación de dos cromosomas, digamos, puede traer un gen recesivo, quizá dominante recesivo. Para no meterme mucho ahí en ese tema genético, puede aparecer con muy poca probabilidad, pero se da sobre todo en las niñas, como digo, y que uno de los principales, digamos, como elementos a identificar es el tema motriz. Entonces, lo explicaba ahora, el control de las manos ya se había adquirido, pero por alguna extraña razón, la niña en este caso empieza a mover las manos de una manera particular. Empieza a generar, no sé, movimientos repetitivos e involuntarios que no puede controlar, que si bien podríamos esperar cierto tiempo para mirar si es algo natural, pues con el paso del tiempo no mejora, ¿sí? Eh, allí, digamos, estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, es decir, lastimosamente, pues ya el cerebro empieza a tener problemas en sus células. Entonces, cuando hablamos de células del sistema nervioso, nos referimos a las neuronas principalmente, que a su vez están compuestas de otras células que sostienen la neurona, unas de ellas llamadas las vainas de mielina, y cuando las vainas de mielina empiezan, digamos, como a tener cierto déficit, se generan estos problemas de movimiento, principalmente en esas neuronas que controlan el movimiento. Eh, lo que llamamos el sistema o la vía piramidal, y que por ello es que se genera, digamos, como estas dificultades, sobre todo pues a nivel del movimiento. Existe también otro síndrome poco común, se llama el síndrome de Landau-Kleffner. Eh, y aquí lo que sucede es un poco más como una desconexión funcional de las áreas, sobre todo del lenguaje. Y se presenta algo que se conoce, digamos, como una disfasia, porque es del desarrollo, que cuando es adquirido se conoce como afasias, y básicamente es la, la pérdida de la capacidad, ya sea de producir el lenguaje o de comprenderlo. ¿Sí? No sé, por ejemplo, nosotros, no, va a dar el ejemplo con mi nombre, para decir Juan, yo sé que mi garganta debe hacer cierta posición para dejar salir el aire y pronunciar la J, junto con la U, ju, y que luego la conecto con la A y la N para terminar mi nombre, ¿no? Juan. Eso se llama conciencia fonológica, yo soy capaz de hacerlo. Cuando hay dificultades en la producción del lenguaje, yo tengo claro qué quiero decir, pero mis órganos que producen el sonido no son capaces, no son capaces de hacerlo. Entonces, claramente, pues eso va a ser evidente en el niño o la niña que ya había adquirido su lenguaje y que de alguna forma parece que empieza a mover su boca de una forma extraña para comunicarse, que no logra sostener su lengüita, por ejemplo, y que de la manera en que empieza a organizar sus palabras es extraña, no responde a esto que yo ya había visto, o que yo me estaba esperando también, ¿cierto? Porque posiblemente se vaya dando en la medida del desarrollo mismo del lenguaje, no como una regresión, sino como una especie de retraso, que sería como eh, otro concepto a explicar, pero que se relaciona, pues, digamos, como con estas habilidades que no se desarrollan. Mm, um, y otros trastornos del lenguaje. Entonces, no sé si se te fue la señal, no alcancé a escuchar la pregunta. Como que el último síndrome que nos decías, ¿cómo se llama, Juan Camilo? Sí, Landau-Kleffner.
El síndrome de Landau-Kleffner. Uh-huh. Y digamos, tú sientes que tal vez hay algunas pautas que tal vez podríamos darle a las familias que puedan cada uno de, eh, pero también tiene marcadas. Pero podríamos darle algunas cosas a la familia para que puedan, tal vez si su hijo más adelante tiene estas dificultades en el neurodesarrollo, saber manejarlo en casa, digamos algo que podrían hacer si tienen algún problema con alguno de sus hijos a nivel de neurodesarrollo. Total, total. Yo diría dos elementos clave. El primero es la observación y el segundo el aprendizaje. Entonces, ¿cómo así? La observación claramente es poder ver cómo mi hijo o mi hija va adquiriendo estas habilidades, estas destrezas o estos hitos del desarrollo, como ya lo hemos venido definiendo. ¿Cómo lo hace? Entonces, eso es observación. Yo me doy cuenta, reviso, presto atención a cómo camina, cómo se mueve, cómo produce el lenguaje, el contacto visual que tiene conmigo, cómo responde a los estímulos de afuera. Solo observo, pero necesariamente tendría que aprender cuáles son los hitos del desarrollo esperados, digamos, como a ciertas etapas para hacer el contraste. Entonces, eso no quiere decir que el niño o la niña tengan necesariamente que adquirir, digamos, como esos hitos del desarrollo de una forma fija, rígida y casi que violenta. Entonces yo tengo que, si el hito del desarrollo dice que el niño o la niña debe aprender 50 palabras a los 2 años más o menos, pues obligar y tener la lista de las 50 palabras para mi hijo o mi hija, para que las diga, no, sino, pues, efectivamente, como saber que es algo aproximado, que puede que mi hijo esté diciendo 40, si se las estoy contando, que pudo haber pasado de ahí de las 50, ¿sí? Pero sobre todo de identificar bueno, son 50 en promedio para los 2 años, pero mi niño no deja de decir 3 palabras. Ah, es ahí donde realmente yo debo poner el foco, ¿cierto? Como la banderita. Quizá este asunto de que nos permite este espacio también la prevención, de finalmente entender que aparecen ciertos síntomas particulares, ciertos signos particulares a los que yo les puedo prestar atención y acudir al especialista que sea necesario. Entonces, digamos, volviendo al ejemplo, el hito del desarrollo lo menciona así. Mi preocupación como padre no es que llegue a las 50 o no, sino realmente ver en qué casos el desarrollo del lenguaje no se está dando de una manera apropiada para tener 2 años, ¿sí? Que no dice nada o que todo lo señala con las manitos o, o con la mirada, ¿sí? Que a veces se naturaliza eso a los 2 años. Y es ahí donde ya no funciona tanto, digamos, como a nivel del desarrollo. Entonces, esas dos cositas son claves, la observación y el aprendizaje. Ya de manera más específica, digamos, como para hablar como de estrategias puntuales que se pueden tener en cuenta para la prevención, pero también para el manejo, digamos, como de estas regresiones. Bueno, en principio, si son regresiones más de tipo evolutivo, si son regresiones más de tipo, digamos, temporales, que son las esperadas, pues el primer asunto es como dar tiempo, permitirle al niño desarrollar esas habilidades y permitirle a su cerebro como conducirse en la forma que ha venido ya desarrollándose, ¿no? Eso. Pero si son, digamos, como de este corte un poco más atípicas, lo ideal es en principio acudir al especialista. Llamemos pediatra, neuropediatra, incluso, digamos que son los que son quienes hacen las valoraciones iniciales en este tipo de situaciones. Y en caso tal, entonces acudir, por ejemplo, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales también, que
que son, digamos, quienes trabajan en principio con, con estos asuntos del desarrollo del movimiento, de las capacidades adaptativas, es decir, como de todas las habilidades para la autonomía. Y bueno, terapeutas de lenguaje, fisioterapeutas incluso, etcétera, neuropsicólogos, neuropsicólogo infantil, psicopedagogos infantiles. Y digamos como esto englobado ya para un manejo más desde casa, pues bueno, digamos estrategias que van a ser siempre muy útiles para este tema de las regresiones y para cualquier acompañamiento con los niños, pues es siempre manejar todo desde los diferentes órganos sensoriales, ¿no? Desde la visión, desde la audición, desde el tacto. Entonces, no sé, las tareas básicas y diarias que hay por hacer, siempre usar, digamos, como elementos visuales, carteles, poner música que nos lleve a realizar ciertas acciones, no sé, ejercicios con diferentes texturas, diferentes temperaturas, que le permitan al cerebro reconocer e integrar a nivel del cuerpo como toda la información sensorial, que funciona para la prevención, como digo, pero también para el manejo que se da, digamos, como en cualquier actividad. Generarle espacios seguros a los niños también, ¿no? Como tener en la casa quizás su cuarto, quizás otro espacio en el que el niño se pueda sentir seguro, en donde él pueda jugar por sí solo, en donde él pueda ir a experimentar, digamos, como angustia, miedo, rabia, tristeza, alegría, en un lugar que sea destinado para eso, como que ese sea su lugar. Sería también ideal permitirles eso. Eh, a nivel de lenguaje, siempre usar un lenguaje funcional, es algo también que se ha recomendado mucho, digamos, eh, tratar siempre de usar los lenguajes funcionales para llevar al niño al desarrollo de esas habilidades lingüísticas. No porque esté mal hablarle de manera mimada, es decir, hablarle así, mostrarle el cariño de esa forma, no está para nada mal, pero sí es importante hacer como distinción entre ese cariño que yo estoy transmitiendo a través de esa forma de expresarme a el uso del lenguaje, ¿cierto? Como quedarme en el tete. ¿Quieres tete, tete, tete? Y que el niño no entienda o que no comprenda que se llama tetero, ¿no? Como no porque hay que imponérselo de una forma violenta, sino que haya una capacidad de comprensión de que al tetero le decimos tete, ¿sí? Pero este es el tetero. Le decimos tete de cariño, ¿sí? Cosas como esas, ¿sí? Que en el lenguaje también va a ser importante. También es fundamental el juego, digamos, como en todas sus formas, sea el juego autónomo, el juego que el niño desarrolla por sí mismo, pero también ese juego guiado, en donde ciertos roles se van a desarrollar, sobre todo, digamos, como en esas situaciones donde el lenguaje tiende a no estar tan desarrollado, el juego guiado es fundamental en los diálogos animados entre, no sé, los carritos, las muñequitas, eh, que sostienen diálogos funcionales para que el niño, a través de la estimulación y la escucha, pues pueda adquirir, digamos, como esas habilidades, ¿sí? Otros recursos, la lectura también va a ser fundamental, tanto, digamos, esa lectura que yo hago en voz alta para mis chiquis más pequeños, pero también cuando ya ellos van adquiriendo esas capacidades de lectura, más la lectura iconográfica, entonces leer imágenes, la lectura de pequeñas palabras, y así cuando, digamos, estas habilidades se van desarrollando y permitirle también hacerlo, digamos, como en alta voz, eh, va a formar y va a permitir también como ese desarrollo de esas habilidades del lenguaje. Bueno, digamos que esto englobando un poco los asuntos más cognitivos, sensoriales, del lenguaje e incluso emocionales, podrían ser como parte de esas herramientas que se le pueda brindar al niño para un buen desarrollo.
Para no alargarme mucho, bueno, no sé si con eso respondo un poco a tu pregunta. No sé, porque, digamos, Juan Camilo, una de las cosas por las que a mí me gustan estos espacios para las familias es porque, pues digamos, pueden llevarse de cierta forma sí saber, ok, si esto está pasando en mi casa, a quién tengo que como consultarle, como para que no pierdan el tiempo en el proceso de consultar a médicos y médicos y no tener, digamos, respuestas, ¿no? Entonces siento que saber un poco eh, a qué, digamos, a qué profesionales acudir, claramente pues ya como va a cortar más camino y un poco el ejemplo pues ya no es como un mapa para saber por cuál carretera podrían, digamos, ir y por cuál no, porque no va a agilizarles el camino, sino que los va a llevar por otro lado, ¿no? A otro Total. destino muy distinto. Vamos un poco entonces, digamos, los dos espacios en los que más pasan esos hijos que tal vez tienen esas lesiones de neurodesarrollo son dos, ¿no? Hogar, ya nos dijiste más o menos qué podríamos hacer, y el otro podríamos decir que es el colegio, ¿no? Ujú, Digamos ujú. que ahí hay un poco, podríamos decir que de polémica, porque pues algunos dicen lo lleva al colegio, que no vaya. A nivel, digamos, escolar y de otros espacios, ¿qué recomendaciones adicionales tal vez tú le sugerirías a las familias si ya literal ya fue, por ejemplo, a neuropediatra y efectivamente se confirma el diagnóstico que hay un problema a nivel de neurodesarrollo en su primer piso o no? ¿Qué tipo de colegio? Porque a veces hay como un poco de confusión en ese tema y qué recomendaciones, digamos, servirían para el colegio y otros espacios donde estén esos hijos que tienen este tema del neurodesarrollo, Juan. Sí, Gina, discúlpame, repíteme la primera parte de la pregunta que hubo, como hay un congelamiento de la señal. No, que te preguntaba que, pues, teniendo en cuenta que se desarrollan dos espacios en Ujú, ujú. el colegio, ¿qué recomendarías, digamos, a nivel del colegio y de otros espacios para las familias adicional a lo que ya nos decías que hagan? Primero, pues, llevo que lo escolaricen a su hijo si ya se confirma ese diagnóstico de una dificultad en su neurodesarrollo o no. Y si lo meten en un colegio, eh, ¿cómo podría ser un colegio que en realidad sí garantice que se desarrolle digamos, el potencial? Porque yo acá, pues escuchándote me acordaba una amiga que trabaja mucho temas de discapacidad intelectual, ella dice mucho que pues todos tenemos estos hijos, pues claramente también es igual, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer para que en realidad en esos otros espacios sí puedan desarrollar su potencial y no sean casi que segregados, Exacto. discriminados, Ujú. excluidos, aislados? ¿Qué Total, recomendarías tú para las total. familias que ya... Sí, total. Bueno, primero haría un comentario, digamos, como para complementar lo que mencionaba sobre esa facilidad de las rutas. Y es que un poco también identificar esos elementos prenatales y perinatales le va a permitir a los papás saber, ah, ok, sí, yo antes estaba con mucho consumo de X sustancia o me alimentaba a base de productos azucarados, que también tiene mucho que ver aquí el tema del azúcar, la alimentación y demás, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, pues también lo que haya pasado a nivel perinatal, ¿no? El parto se dio de X o Y forma y sí, parece que eso está teniendo relación. Entonces, como en principio saber que no necesariamente una regresión va de inmediato darnos la probabilidad de una patología, que en muchos casos pasa también como esa angustia de mi hijo va a desarrollar algo muy negativo, pero si yo tengo en cuenta esos otros elementos, quizá los puedo descartar más sencillo y ya, cuando acudo al médico lo puedo hacer con menos prevenciones. Entonces, eso también como para complementar esto que decías de la ruta, pero que cuando sí se dan esos factores y cuando yo tengo conciencia de
sí, en la historia se dieron ciertas particularidades, pues claro, va a ser también, digamos, como un asunto más urgente y más primordial consultar con especialistas. Entonces, bueno, dicho eso, pasando a otros entornos, bueno, digamos que claramente hay unos ciertos tipos de síndromes en los que realmente la autonomía es muy difícil de desarrollar, ¿cierto? Hay síndromes en los que la motricidad no se da de una manera adecuada, que realmente es muy complejo pensar en escolarizar, digamos, como a estas personas, digamos, como a niños, niñas que tengan estos síndromes, ¿sí? Eh, pero que hay muchos otros, como mencionaba, el espectro autista, síndrome de Down, ciertas otras, digamos, características ligadas a las discapacidades cognitivas, pues finalmente, finalmente también está en su derecho de tener ese estímulo, de vivir también, digamos, como en esos entornos. Y claramente, pues, bueno, digamos, hay muchas posiciones al respecto, digamos, como hay quienes dicen que efectivamente deberían estar en colegios, entre comillas, normales, donde van, o colegios regulares, donde va la mayoría de personas y tener una educación como el resto. Hay quienes dicen que lo mejor sería tener como unos espacios, pues, especializados para, más allá de entrar a la discusión, pues, en principio yo dejaría también eso como a la libertad y a la decisión de la familia, del padre, no solamente por sus capacidades emocionales, sino incluso cognitivas y económicas. Eh, pero bueno, digamos, en principio, a nivel escolar, pues cuando hablamos en la educación regular, tendremos que hacer uso de dos elementos clave. Por lo menos en Colombia, ya están normativizados, que se llaman el diseño universal del aprendizaje y eh, los planes individuales de ajustes razonables. Al primero lo llamamos el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, y al segundo el PIAR, eh, los programas individualizados de ajustes razonables. Entonces, en esos entornos, digamos, los padres pueden acudir a que en los colegios les presenten, por ejemplo, esos mecanismos de cómo las instituciones educativas están planeando unos diseños universales a nivel curricular para atender esas particularidades de los niños y niñas. Como, en principio, para hacerlo resumido, en el diseño universal, cómo no se hace una distinción entre niños con TDAH, con autismo o regulares, digamos neurotípicos, sino que se da una forma de enseñanza que los incluye a todos. Sí, eso es el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje. Mientras que en el PIAR, cuando hablamos de esos planes individuales, ahí sí es el plan que la institución educativa está generando para atender particularmente las necesidades de este niño o niña, ¿sí? De cómo se hacen unos ajustes razonables en términos de la forma de evaluación, en términos de la forma de impartir el conocimiento, en términos de los tiempos que se le da al niño o niña para que responda a un examen, las facilidades que se le da para ser evaluado de forma escrita u oral o de cualquier otra forma, eh, se da ahí, ¿no? Por otro lado, digamos, saliéndonos ya de este medio escolar, pues, digamos, actualmente también hay muchas posibilidades con corporaciones, fundaciones y demás, pues, tener unos acompañamientos cercanos a, a problemáticas también muy puntuales, ¿no? Entonces, fundaciones específicas que trabajan con niños y niñas con síndrome de Down, otros que están desarrollados para el acompañamiento de trastorno del espectro autista, incluso también acompañamiento a niños y niñas con discapacidades físicas, ¿no? Visuales, auditivas principalmente, incluso fonética, eh,
para un acompañamiento, pues, o sí, como un acompañamiento, lo podríamos nombrar como extraescolar, pero que al final termina también ayudando y estimulando al desarrollo, ¿sí? Eh, y que son espacios también de socialización para niños y niñas, digamos, como con características y pensado para ellos. Entonces yo lo pondría como en esos dos aspectos, tanto las corporaciones como instituciones privadas que se enfocan también allí, pues claramente su intención va a ser acompañar y acoger de una manera mucho más especializada estas condiciones, digamos, estas características. Pero que las instituciones educativas, vuelvo y repito, de manera ya como reglamentada, no importa si es institución pública o privada, deben tener, digamos, como estos lineamientos para el acompañamiento a la población estudiantil, sin importar si están especializados o no. No sé si eso también queda allí como claro para las familias que nos acompañan en este espacio. Entonces, Juan Camilo, no, sí, digamos, me parece bien, porque, pues sí siento que es como más claro porque yo voy a ser muy sincera, yo este tema eh, sí le tenía cierto temor porque me parece bastante complejo, bastante en realidad este y el tema del apego son temas bastante gruesos que la verdad no sabía cómo abordar, ¿no? Porque son demasiado amplios, ¿no? Por eso incluso hablando de neurodesarrollo aquí, pues ya les hablé con alguna persona de discapacidad intelectual, con otra de TDAH, con otra de autismo, pero me estaba yendo muy como por los lados. Eh, porque pues en realidad digamos que en este tema, como en el apego y en algunos otros, pues sí hay, digamos, personas como yo que sí estamos un poco como confundidos por cosas que a veces personas que no están viendo, digamos que dicen y como que lo enredan a uno demasiado. Entonces, recuerdo mucho que hace un tiempo una profesional decía, no, es que el tema del neurodesarrollo es un tema muy complejo y todo el tiempo decía eso, pero no decía bien cómo se aterrizaba, ¿no? Entonces, digamos que es bueno por fin dar con alguien que puede explicar eso y en realidad yo lo entiendo. Y yo creo que las familias que están viendo esto les pasa igual porque eh, si uno, digamos, yo en este momento todavía no soy mamá, pero si uno sin ser mamá le parece un tema bastante complejo, yo siento que si yo ya tengo un hijo, estoy viendo esto y tengo un hijo y ya se descubre, digamos, que sí hay algo a nivel de neurodesarrollo, poder aterrizarlo de, ok, primero entender de dónde viene, ¿no? Lo que tú nos decías de esos factores. Segundo, Ujú. pues a quién puedo consultarle. Y tercero, digamos, tal vez cómo puedo manejarlo en casa y pues en el colegio y por qué no en otros espacios. Sí siento que como que le da como ese abrazo que tal vez esas familias no han tenido en muchos lugares, porque igual tristemente a veces por este tipo de condiciones pierden mucho tiempo que puede ser muy valioso y eso lo sabes tú mejor, digamos, que yo, y es que pues entre más rápido puedan detectarse las cosas, mejor, porque más rápido pueden arrancar, llámese, no sé, la terapia o el tratamiento con el profesional o profesionales que se requiera. Pero entre más tiempo late, pues sí va a haber esperanza, pero digamos que no va a haber tanta funcionalidad como si uno lo hubiera detectado más, digamos, como a tiempo. Entonces, pues me encanta porque por fin pude entender esto. Yo lo vi en la universidad, Ok. pero no lo entendí nada. Por eso no había tenido la valentía de hablar de eso porque pues me parece un tema bastante complejo. Cuando lo he hablado con una amiga que está formada en temas de ciencia intelectual, digamos que muy por los lados sé más o menos qué preguntarle porque sí es un tema bastante grande. Juan Camilo, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a las familias si pues, digamos, por ejemplo, llegaran a consultarte a ti y te dicen, ay, no, yo estoy muy preocupada porque ya se confirmó que mi hijo tiene X cosa en el neurodesarrollo? ¿Cuál sería como
ese mensaje inicial que tú le dirías llega a algunas de las familias que te está viendo y te dice eso como para que en realidad, pues primero no, esto no es culpa de, digamos, de nadie, sino cómo podemos ser responsables y segundo, cuál es ese primer paso que podrían como hacer para iniciar este camino, tal vez por esa nueva carrera que todas cosas distintas a las que venían atrás. Total. Sencillamente como tres puntos claves como mensaje. El primero es que es totalmente esperable que en medio de darse cuenta, digamos, como de alguna de estas patologías, sobre todo cuando nos centramos a nivel del neurodesarrollo, es esperable que haya miedo, que haya rabia, que haya culpa, que haya desconcierto, que venga la ansiedad, que venga esa sensación de no saber hacia dónde ir, que si, digamos, en principio, la paternidad y la maternidad ya supone como esa angustia de no saber cómo hacerlo, qué herramientas tener, seguramente poniéndole esta otra condición, digamos, de más, pues seguramente la ansiedad va a aumentar. Entonces, en principio decir, eh, ser paciente con uno mismo, ¿no? Como papá o mamá, dándose cuenta de eso y poderlo exteriorizar y ponerle nombre a esas emociones. Eso es lo primero. Lo segundo es que finalmente también el amor y el acompañamiento van a ser la clave para transitar esta experiencia. El amor en la posibilidad en que, o en la medida en que permite a este niño o niña desarrollar las habilidades que se supone sus características le van a permitir desarrollar, pues va a ser un factor fundamental y sobre todo que a través del amor, muy seguramente, esas características que se supone debe alcanzar se pueden superar. Casos y muchos casos se han visto de familias en las que niños, niñas con ciertas condiciones superan, digamos, como los pronósticos para eso. Y el acompañamiento y el amor es fundamental. Y lo tercero es decir que no están solos, padres, madres, cuidadores en general, no están solos, que afortunadamente tienen profesionales como tú que a través de estos medios pues van a permitir ir construyendo más herramientas, dimensionar de una mejor manera como las situaciones que pasan y saber que podrán acudir también a otros profesionales como pediatras, neuropediatras, los que ya había mencionado, terapeutas ocupacionales, eh, profesionales, terapeutas de lenguaje, neuropsicólogos infantiles también, psicólogos de familia, en fin, que van a posibilitar, pues digamos, como un acompañamiento mucho más integral, ¿sí? Que además de esos profesionales también van a contar con seguramente red de apoyo de diferentes organismos, que hay muchos, para recién nacidos, para niños en pleno desarrollo, para adolescentes e incluso para adultos con características, digamos, neurodivergentes, llamémoslo así. Que, y que esto también para finalizar, que finalmente el mundo cada vez está avanzando mucho más y nos estamos dando cuenta que finalmente no son las personas las que sufren de ciertas discapacidades, sino que es el entorno quien los discapacita y que en la medida que estamos entendiendo eso, también está siendo mucho más fácil para estas personas pues adaptarse al medio y que no van a venir, digamos, como condenados a sufrir o a estar segregados, sino que en la medida que esto también se va volviendo parte de nuestro entendimiento y como de nuestra sensibilidad, va a ser mucho más fácil acompañarlos también. Mensaje largo. Pues nuevamente, igual me encanta, porque pues digamos, yo siento que es con ese abrazo que les va a ayudar, porque me parece bastante complejo cuando cualquier cosa pasa con esos hijos, digamos que pues claramente a los papás les toca mucho el corazón, ¿no? Entonces, pues qué bueno para que no se den tanto, no se den látigo, sino se den cuenta que pues sí, en realidad hay esperanzas y hoy mucho más que antes, que lo que tú decías, pues ya digamos que se ha cambiado mucho, digamos, la mirada
sobre esto, no es como hace años que lo veían como una etiqueta, casi que como si fuera una sentencia que hacía quiénes iban a poder vivir y disfrutar y quiénes no, sino que lo que tú dices, hay muchos espacios y redes en las que pueden nutrirse como de toda esa información. Yo aprovecho y les hago tres invitaciones. Primero, de algunos temas relacionados a esto, yo se los dejo acá abajo porque ya me imagino que van a tener algunas dudas de eso, entonces ahí se las dejo. El espacio que hablamos con Paola va a estar ahí, no se preocupen. Segundo, recuerden compartir este espacio con más familias que sientan que les puede servir. Recuerden que el objetivo de esto es que puedan conectar con personas como Juan Camilo para que, digamos, sepan a quién acudir cuando este tipo de cosas pasen. No, digamos, la idea no es confiar en cualquier persona que les dice que sabe esto, sino que en realidad sí esté formada en esto. Por eso es que me encantó que Juana haya estado con nosotros hoy. Y tercero, sé que también pueden estar pensando, Gina, eh, quisiera saber si Juan Camilo tiene, digamos, algún, no sé, espacio de consultas o algún tipo de espacio para las familias que pues deseen algo más personalizado para consultarte más lo que les está pasando con su hijo en este tema. Entonces, tienes el espacio, Juan Camilo, para que nos cuentes si tienes espacios, llámese presenciales, virtuales, las dos. Yo igual, digamos que tus contactos yo los dejo acá abajo, pero cuéntales un poco para los que quieran saber un poco más de lo que tú haces, cómo puedes apoyarlos. Perfecto. Gracias, gracias de antemano también por brindarme esta posibilidad pues, de compartir. Yo en este momento me encuentro ofreciendo asesorías únicamente virtuales, ya que pues estoy por fuera de Colombia y no tengo espacio, digamos, para atender y que mi foco, mi población objetivo es Colombia o incluso personas pues como en Latinoamérica o colombianos que estén alrededor del mundo, de hecho, que he tenido la posibilidad de compartir. Eh, Efectivamente, en consulta individual, para adultos principalmente, también adolescentes, diferentes asuntos de corte más psicológico, duelos, temas de manejo de ansiedad, de depresión, carga laboral, eh, temas de ruptura de pareja, etcétera, ¿sí? No terapia de pareja, pero sí el duelo de. Pero también, digamos, como a nivel más neuropsicológico, acompaño en esas valoraciones neuropsicopedagógicas, adolescentes, niños, aunque con niños realmente yo recomiendo más un asunto presencial, entonces por lo pronto no estoy ofreciendo como los servicios, si bien lo hago, pero digamos por las características, también como una posición personal de exponerlos a pantallas y demás, no lo hago. Pero bueno, con adolescentes, temas de orientación vocacional, eh, adaptación escolar, estrategias de aprendizaje, bueno, en fin. Y bueno, ahorita que hablamos también como este tema del acompañamiento a padres de familia, padres, madres, también, digamos como acompañamiento, sobre todo en estrategias para abordar todo lo que está ligado al neurodesarrollo, a sus problemas, estimulación, eh, gestión, en fin. Entonces, me pueden contactar, yo estoy en mis redes en Instagram, supongo que tú la compartes, ps-jlotero, y también pues allí me pueden escribir, allí está como mi forma de contacto, a través de WhatsApp también, digamos, se puede hacer. Yo tengo un número de Colombia, aunque me encuentre por fuera, entonces digamos, se puede dar de esa forma. Pues Juan Camilo, nuevamente muchas gracias. Yo no me canso de agradecer a los que están acá generosamente compartiendo esto con las familias porque sé que les va a ser de utilidad a los que tengan esta, digamos, preocupación y por fin pude dar con alguien que sí explica esto de forma tan sencilla y tan clara que en realidad, digamos, sí es como un parte de tranquilidad para los que puedan escuchar esto y nutrirse de esa información. Y siempre les digo acá a las personas que participan que aquí las puertas, digamos, para ti quedan abiertas cuando más adelante si hay algún tema que tú sientas que le pueda servir a las familias,
y quieras compartir aquí, pues acá tienes el espacio cuando lo desees. Y pues recuerden que aquí abajo yo les dejo todos los datos de Juan Camilo y pues el material para que puedan ampliar en algunos temas que aquí, digamos, no tocamos porque pues si no, no da el espacio para hablar de todo con todas las Total. personas todo el tiempo, ¿me entienden? Porque digamos que yo les voy trayendo como piecitas chiquitas del rompecabezas enorme que pueden ser sus hijos, como para no abrumarnos ustedes y yo con tanta información, sino ahí de a poquitos vamos como entendiendo las cosas. Recuerden que la idea de este espacio es ser consciente de esto para poder transformar un poco esa dinámica en la casa si esto está pasando. Nunca es tarde, no importa lo que esté pasando con sus hijos, sea este tema o otro, no me voy a cansar de decirles que nunca es tarde, siempre se pueden hacer cosas, para eso hay personas como Juan Camilo y muchas que tienen aquí, digamos, que yo les he compartido que pueden ir a ver. Gracias Juan Camilo y espero A poder, ti, Gina. digamos, conectar. Bueno, un Claro que abrazo sí, grande. claro que sí. Nos vemos. Hasta la próxima.